Bien, y comenzamos esta edición de media tarde de Calama Noticias con un tema que aparentemente había bajado un poco de revoluciones, me refiero al movimiento social ciudadano de Calama. Para conocer detalles de lo que está ocurriendo en el movimiento, de los acontecimientos que se han dado en el último tiempo, tomamos contacto con nuestra periodista Carla Lira. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, como tú ya lo mencionabas, el movimiento ciudadano sin duda ha destacado en la ciudad por todo el aporte y también las demandas que han manifestado a las entidades del gobierno central. Sin embargo, han sucedido cosas que han agilizado y también roto este esquema que tenía el movimiento ciudadano. De hecho, nos encontramos con Héctor Gutiérrez, que nos va a contar un poco más a fondo lo que ha sucedido también sobre su renuncia como vocero del movimiento. Bueno, primero que todo, buenos días. Aclararle también que mis dichos, mis palabras son como Héctor Gutiérrez, como ciudadano, como un ciudadano más de a pies de esta ciudad, pero sí con sus convicciones claras. Contarnos por qué usted tomó esta determinación de abandonar el movimiento ciudadano, siendo que ya habían cumplido ya un aniversario más de la lucha por Calama. Bueno, primero que todo, para fundamentarle mi respuesta, quiero hacer un poquito de historia sobre la concepción que yo, como Héctor Gutiérrez, tengo de los movimientos ciudadanos. Resulta que los movimientos ciudadanos han nacido en los últimos dos gobiernos específicamente, los movimientos estudiantiles también han nacido en ese alero, y hemos nacido precisamente por nuestras necesidades insatisfechas, por nuestras ciudades que han sido vilipendiadas, que han sido aisladas, incluso despreciadas. Entonces, desde esa óptica nacen los movimientos ciudadanos y los movimientos estudiantiles, que eminentemente no han tenido respuesta en los últimos dos gobiernos de turno. Con esa lógica, creo firmemente que la esencia de un movimiento ciudadano es social y eminentemente no está en los partidos políticos. De hecho, los partidos políticos no representan y nunca han representado a los movimientos ciudadanos. Entonces, eso fue lo que tratamos de imprimirle el tiempo que yo estuve ahí de vocería con los otros dos compañeros que estaban, y resulta que no me sentí cómodo el último tiempo, como se venían dando las cosas. O sea, podríamos estar hablando que el movimiento ciudadano empezó a ensuciarse de alguna manera con política de ciertos sectores en vez de seguir el rumbo con el cual se inició. No necesariamente. En el movimiento hay gente decente, gente digna, gente que abraza estos mismos principios, esta misma impronta. Pero sí hay ciertos líderes locales que han nacido del movimiento, que los ha parido el movimiento, que se han valido del movimiento, que mientras el movimiento celebraba la conmemoración del cuarto año, desde que nos iniciamos, sufrimos la inasistencia de esos líderes, que debieran estar ahí por anga o por manga, para fortalecer y seguirle demostrando a la ciudadanía cuán creíbles somos. Pero yo creo que para mí esa actividad fue la que rebasó el vaso, porque estuvimos solos, estuvimos un puñado de personas en el movimiento, hartos ciudadanos, hicimos un acto lindo, decente, solidario, ciudadano, pero hay actores políticos locales que no han estado el último tiempo, que han estado haciendo política partidista, y es precisamente lo contrario a lo que le acabo de esbozar, que en los movimientos somos sociales y jamás encontramos respuesta en los partidos políticos. Sin embargo, gente de ahí, líderes locales, que nombre no voy a dar porque la gente en Calama no es tonta, están haciendo campaña política a ciertos grupos que le han mentido a Calama. Ahora, ¿usted cree que qué es lo que le faltaría al movimiento ahora para volver a crear esta semilla de fuerza? ¿Qué es lo que le falta? ¿Cambiar persona o le falta más inclusión, o que la gente pueda comprometerse más, o simplemente hay que disolverlo y empezar desde cero? Le insisto, mi opinión como ciudadano, como Héctor Gutiérrez, es que existe en el movimiento gente buena, gente digna, gente preparada, gente luchadora que quiera esta ciudad. Lo que habría que hacer desde mi humilde punto de vista es que esa gente buena tenga la capacidad de limpiar la paja, de separar el trigo de lo demás, y ver que si hay actores políticos locales enviados por sus partidos a socavar el ADN del movimiento social, que ojalá tengan la visión de
frenar a estas personas, aclararles los conceptos, los principios por los cuales nació el movimiento y que el movimiento siga digno, siga siendo social. Ahora, por ejemplo, Carla. Mario. Carla, por favor, me gustaría que saludaras a don Héctor de mi parte. Me gustaría que le consultaras lo siguiente. Héctor Gutiérrez ya no es el vocero del Movimiento Social Ciudadano de Calama, pero fue uno de sus directivos durante algún tiempo. Ahora él, con el tiempo que permite la retrospectiva, ¿cree él que el Movimiento Social Ciudadano de Calama siempre estuvo bajo el mismo problema, bajo la politización de ciertos y la manipulación de ciertos sectores, como es lo que estoy entendiendo en este minuto, o es algo que se está dando coyunturalmente ahora? Nos pregunta, primero que nada, Mario, le manda muchos saludos, Mario Hoyser, desde el estudio Calama Televisión, y nos consulta si este problema de la politización que se estaba realizando ha sido desde ahora o se ha generado desde siempre, desde el inicio del movimiento. Mire, desde los inicios del movimiento, bueno, todos saben que participó la transversalidad política de Calama, incluso sectores de la iglesia, y así se ha mantenido en el tiempo. Pero quiero hacerle un alcance antes de responder la pregunta del señor. El Movimiento Ciudadano de Calama ha sido señero, ha sido referencia para la creación de muchos movimientos sociales del país, especialmente del norte. Tiene una amplia espalda política el movimiento. Ha sido señero, como le digo, y ha sido ejemplo, está vivito y coleando. Lo que yo quiero decir, que el movimiento tiene que tener la capacidad de detectar a ciertos actores que de un tiempo a esta parte le están haciendo mal, haciendo proselitismo, haciendo campañas políticas a actores de la política del país que ya le han fallado a Calama. Entonces ese es el ADN que le digo yo que está fallando. Respecto a la pregunta que hace el señor, yo he estado en el movimiento desde su inicio. Si bien no estuve en las cúpulas, siempre estuve en la calle, en las marchas, en las fotografías, entrevistando a los actores principales del movimiento, y tenía la visión yo, conversando con la gente, que el movimiento hubo un tiempo en que se había politizado partidariamente, que había perdido credibilidad por muchos actores políticos que ahora siguen estando en la palestra en Calama. Entonces hubo un momento en donde yo participé y fui vocero, en donde tratamos de darle esa impronta, de recuperar la credibilidad, de volver a acarrear a los gremios de Calama, a nuestros paros, a nuestras demandas. Y creo que la conseguimos, Ahora, hacia atrás, si se politizó partidariamente o no, bueno, la gente lo sabrá. Está la prensa, están los medios, están las declaraciones que hacen los señores todos los días, pero creo que se le dio una impronta eminentemente ciudadana. Mario nos pregunta desde el estudio si usted puede realizar su evaluación como ex vocero. Sí, en los 4 meses que estuvimos, 4 o 5 meses, se siguió haciendo actividades. De hecho, voy a hacerle un parangón. El movimiento se creó el año 2009 en agosto. Sin embargo, la primer paro fue el 2011. El movimiento tuvo 2 años que dejó prácticamente que gobernara tranquila el gobierno saliente de la señora Bachelet y muy tranquila la entrada del señor Piñera. Y el 2001 pasaron 2 años casi, donde el movimiento empezó a agitar las masas, a agitar la agua. En cambio, en esta fecha, que es similar a la del 2009, que es eminentemente electoral, el movimiento siguió haciendo actividades este verano. Se sacaron más de 12.000 firmas del paseo, apoyando las demandas de Calama. Se han hecho actividades culturales. Se presentaron tincos, se trajeron guitarristas, se trajeron algunos actores políticos a la municipalidad y se hizo la conmemoración del 4º año. Entonces, creo humildemente que en esta pasada, versus la del 2009, el movimiento tuvo harto trajín y sigue marcando presencia. También, si puede hacer una evaluación política del movimiento en este trayecto, principalmente de lo que usted manifestaba, que se ha estado politizando también. Sí, es que hay un error de concepto, el movimiento es político, somos eminentemente políticos. Desde que nacemos hasta que morimos, la palabra es proselitismo, cuando alguien quiere atraer a alguien con un pensamiento religioso o político y llevarlo a sus filas, eso es proselitismo. Entonces el movimiento es político, pero sí han habido ciertos agentes proselitistas dentro del movimiento que obedecen más a sus cúpulas políticas, que los mandan de Santiago y no han sido consecuentes con el movimiento, con los ciudadanos, con el ADN social que debiera tener el movimiento. Por eso le vuelvo a remarcar, el movimiento es señero, tiene su espalda política,
y ha conseguido estar en el consciente colectivo de los calameños. Ahora los calameños no son los mismos de hace 5 o 6 años atrás. Ahora están tremendamente empoderados, tremendamente conscientes, tremendamente informados. Y eso se le debe en gran parte al movimiento social de Calama. Pero sí hay que destacar también, como le dije recién, hay que limpiar la paja, hay que separar el trigo de la paja. Muchas gracias, don Héctor, por esta entrevista con Calama Televisión. También estaremos revisando más a fondo lo que está sucediendo con el movimiento ciudadano en nuestra edición central. Carla, me queda perfectamente claro, don Héctor acaba de confirmar que existe una manipulación política de cúpulas proselíticas dentro del movimiento ciudadano y eso ha sido histórico. Así es, Mario. Ok, Carla, esto va a dar harto que hablar por bastante tiempo aparentemente. Linda, nos vemos más tarde, que estén muy bien. Hasta luego.